alabanzáselo. Adoradle, adoradle, adorad al Salvador. Tributadle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. Adoradle, oh Iglesia, por Jesús tu Redentor, rescatada por su gracia, libre por su grande amor. Adoradle, adoradle, adorad al Salvador. Tributadle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. Entonadle un canto nuevo, huestes libres del Señor. Tierra, cielos, mar y luna, gloria dan al Trino Dios. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, buen Jesús. Yo te adoro reverente, oh Cordero Santo de mi Dios. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, buen Jesús. Yo te adoro reverente, oh Cordero Santo de mi Dios. Oh Cordero Santo de mi Dios. Amados hermanos, agradecemos al Señor el privilegio de compartir su palabra. Continuamos con la predicación expositiva del Nuevo Testamento, segunda a los Corintios 10, del 1 al 18. Vamos a contemplar este pasaje. Dice la palabra del Señor: Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía, con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pues las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mired las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto piense también por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con aquellos que se alaban a sí mismos por ellos mismos. Viéndose a sí mismos, comparándose consigo, no son juiciosos. Pero nosotros que no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado,
como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente contra aquellos que esperamos que conforme a vuestra fe crezca, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloríese en el Señor, porque no es apropiado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Pues gracias al Señor por su palabra. Recuperamos la predicación expositiva en el segundo semestre de 2021 con el Nuevo Testamento. Nos corresponde este texto, 2 Corintios 10, del 1 al 18. Queremos recordar que el apóstol Pablo habló a la iglesia en Corinto, donde había algunos conflictos de autoridad, había un menosprecio a la autoridad del apóstol, y es por eso que él escribe en estos términos. Pero es una circunstancia no deseable que sin embargo siempre deja enseñanza. Las situaciones que no nos parecen adecuadas o que no nos parecen muy cómodas, hay ocasiones que nos dejan grandes lecciones. En el caso de Pablo, fue capitalizada la experiencia como pastor, como fundador, como misionero en la iglesia, y nos dejó estos principios que son permanentes para la obra del Señor. Dice que hay algunas cualidades necesarias en los que quieren estar trabajando en la iglesia. Pablo es el fundador y maestro en esta iglesia de Corinto, y tenía mucha enseñanza, y de hecho las dos cartas que escribió pues tuvieron un gran contenido doctrinal, un gran contenido de la palabra de Dios, pero también algunas correcciones. Había algún grupo de personas que no reconocían la autoridad del apóstol. Recordamos que decían que algunos eran de Cristo, otros eran de Pedro o de Apolos, y otros eran de Pablo. Y había una división en la percepción de autoridad en la iglesia. Y tenemos que recordar allí que no debe haber ninguna división. Tenemos diferentes autoridades, diferentes ministerios, pero la iglesia tiene que ser unida, tiene que estar firme en una misma fe, en un mismo sentir en cuanto a las cosas de Dios. Entonces Pablo corrigió algunos errores en esta parte de la segunda carta de los Corintios, del 1 al 18, y vamos a verlo como cualidades en el ministerio. La primera cualidad del ministerio es humildad. Segunda, los Corintios 10, del 1 al 6. Pablo habló como un ruego, así empezó el primer versículo, para que hubiera un cambio de actitud. Dice versículo 1, yo Pablo ruego por la mansedumbre de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Entonces el apóstol aquí describe claramente que la autoridad de la iglesia es de Jesús. Él habla por la mansedumbre de Cristo, o sea, ese carácter de Cristo que fue manso, controlado. Entonces hace una alusión teológica a quién es Jesús, para que hubiera una respuesta a ese hecho de quién es Jesús y la iglesia cambiara. Las personas que tenían que cambiar algunas actitudes las cambiaran. Dice, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros. Entonces aquí esta parte del versículo 1 nos habla de la humildad exactamente, que es el tema que vamos a ver en estos 6 versículos. Dice, yo soy humilde entre vosotros. Recordamos que humilde es una persona sin pretensiones, es una persona que no tiene como un concepto muy elevado de sí mismo o una gran soberbia. Tiene que haber humildad. Entonces, un hombre tan destacado, escritor, con la revelación del Señor, con un ministerio tan fuerte como tuvo el apóstol Pablo, decía, yo soy humilde entre ustedes. Más ausente soy osado para con vosotros. Aquí usa la palabra osadía como valentía, porque realmente cuando tenía que corregir a la iglesia, primera y segunda carta, hubo algunas acotaciones de cómo debían de corregir algunas de esas conductas. Recordamos que incluso había algunas personas que toleraban el pecado, y había adulterio, y había un menosprecio a la autoridad, y había algunos desórdenes en la iglesia. Entonces Pablo dice, yo quisiera ser osado cuando esté entre ustedes también para corregir esas conductas, pero ciertamente trato de ser humilde. Tengo que ser humilde para que la obra de Dios continúe. Dice el versículo 2, habla de la osadía. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Entonces Pablo usa la segunda vez la palabra ruego. La primera vez dice ruego por la mansedumbre de Cristo, y ahora dice ruego que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía. Entonces esta es parte de la humildad del apóstol, porque está como rogando. Primero ruega por el carácter de Cristo manso, y luego ruega que cuando esté presente en el ministerio, cuando tenga que enseñar o corregir, dice no quiero usar osadía.
no quisiera usar ningún tipo de autoridad así muy exagerada, no quisiera hacer ningún tipo de conducta que no esté de acuerdo con el carácter perfecto de Cristo. Pero dice, yo no quiero usar de esa osadía, pero estoy dispuesto para usarla contra algunos. Entonces, esta palabra algunos nos indica que no es toda la iglesia. Afortunadamente, eran algunas personas que estaban causando esas divisiones y estaban externando esos desacuerdos en contra de la autoridad del apóstol que fundó la iglesia y que escribía estas cartas y que era un hombre tan usado por Dios. Y dice, estas personas nos tienen como si anduviésemos según la carne. Esta descripción es muy profunda porque realmente habla de la carnalidad. Recordamos, la carnalidad es lo que vivimos fuera del Espíritu Santo. Fuera de la relación con Dios somos carnales. Todo lo que son reacciones, lo que son deseos, violencia y todo lo que es opuesto al fruto del Espíritu Santo es lo que es la carnalidad. Y dice, estas personas nos tienen como si anduviésemos en pecado, como si fuéramos personas carnales que así usamos la autoridad, pero realmente no es así. Es un error, están esas personas y tienen que ser corregidos. Dice el versículo 3 que militamos, dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces, aquí se describe claramente que estamos en la carne, estamos físicamente, biológicamente, vivimos en la carne. Tenemos entonces una debilidad, tenemos limitaciones, tenemos el diseño puesto por Dios para nosotros mientras estamos en la vida terrenal, pero estamos en la carne y no militamos según la carne. La palabra militamos sí se refiere a algo militar, totalmente se refiere como a una pertenencia así muy apegada a algo que no debe de ser, en este caso la carne. Dice, no militamos según la carne, porque definitivamente ni Pablo, ni los apóstoles que estaban con él, o algunas personas que lo acompañaban en el ministerio, fueron carnales. Fueron espirituales, se dejaron guiar por Dios, y cuando tenían que corregir, tenían que hacerlo con amor, con mucha humildad. Dice el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces aquí da la razón de por qué no andamos en la carne. Dice Pablo, las armas de la milicia, o sea, lo que Dios nos ha dado como herramientas para servirle no son carnales. No es algo físico, no es algo material, ni siquiera algo militar. Tenemos un uso espiritual de oración, de palabra, de ayuno, de enseñanza, de proclamación del evangelio. Las armas de la milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. O sea, realmente no había que usar ninguna forma carnal, así como las personas que se oponían al apóstol Pablo, que eran carnales, divisionistas. Dice, yo no quiero usar carnal, tengo destrucción de fortalezas con las herramientas dadas por Dios. Tengo armas dadas por el Señor para la obra y estas destruyen fortalezas. Cuando habla de fortalezas se refiere de fortalezas espirituales. Toda la acción que puede ser incluso demoníaca y que solamente con la palabra, con la oración pueden ser destruidas. Entonces estamos hablando de un contexto de ministerio de humildad con un poder dado por Dios para algo edificante. No para algo destructivo, no para algo así presuntuoso, sino con toda humildad tratar de corregir cuando se tenga que hacer. Dice el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces aquí el apóstol Pablo describe su ministerio. Dice algo así como la apología. Recordamos que la apología es la defensa de la fe, definición y defensa de la fe. Dice Pablo, estamos derribando argumentos y toda altivez. Recordamos que por su ministerio, al presentarse con los judíos, tenía que derribar los argumentos de un judaísmo que ya había pasado. Cuando vino el cristianismo, tenía que desplazarse la fe de ceremonias o la fe de un lugar en Jerusalén, en ese templo, y ahora es nuestro gran sacrificio Jesús. Entonces tenía que dar argumentos. Tenía también que enfrentarse con los griegos, que era la filosofía muy en boga en ese momento, y vemos en Hechos 17, cuando en Areópago Pablo fue presentado, un lugar donde se daban las mejores ideas, las personas de más alto nivel de pensamiento, Pablo también presentó el evangelio. Dice, tenemos que derribar argumentos y toda altivez. Entonces aquí habla Pablo de que toda altivez se refiere a la soberbia. Casi siempre los argumentos que se oponen a acercarnos a Dios, que se oponen a las cosas de Dios, tienen que ver como con una raíz de soberbia. Cuando el hombre es soberbio y no reconoce su necesidad espiritual, lo que dice la palabra, no son pobres en espíritu, entonces esa altivez se opone a la palabra, y el apóstol Pablo
y el equipo de misioneros que estaba con él estaban derribando los argumentos, pero también la altivez que estaban ahí presentes. Dice que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, ahí vemos el resultado de esa altivez o soberbia de los hombres sin Dios se levanta contra el conocimiento. Se levanta contra el evangelismo, se levanta contra la santidad, se levanta contra los conceptos de Dios y está con esa gran soberbia tratando de imponer lo carnal a lo espiritual. Y dice Pablo, no podemos permitir que pase esto, toda altivez va a ser derribada con argumentos, siempre con una forma inteligente, con una forma expositiva de presentar la palabra, y estamos dándonos cuenta que esa altivez está contra el conocimiento de Dios. Gracias al Señor que a pesar de que hay quienes son altivos y soberbios y se oponen al evangelio, también hay personas que escuchando la predicación se siguen convirtiendo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo entonces dice cuál es la descripción de ese ministerio. Llevar cautivo los pensamientos a la obediencia a Cristo quiere decir predicar la palabra para que el pensamiento de toda persona que escucha el evangelio sea cautivado, sea así como ganado por amor para estar obediente a Cristo. Y eso es lo que decía Pablo. Tengo que obedecer el evangelio, no importa que me cueste la vida, no importa que me cueste estar en riesgos, que me cueste algo que es tan incómodo, algo que es tan, pues, no deseable para mi carne. Yo quiero siempre estar presentando la palabra, que todo pensamiento sea cautivo a la obediencia a Cristo. Y ese es el evangelio realmente, que las personas, nuestro pensamiento está sujeto a Cristo, no que dejemos de pensar, sino que nuestro pensamiento está sujeto a la palabra, está sujeto al Espíritu Santo y entendemos la obediencia. Y entonces podemos tener una verdadera inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual se da cuando nosotros estamos obedeciendo a Cristo, obedeciendo a su palabra, y entonces sí podemos tener un fruto en todas las áreas de nuestra vida. Dice el versículo 6, la obediencia. Estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aquí estamos hablando de la disciplina que se tiene que dar en la iglesia. Usa una palabra fuerte. Dice castigar toda desobediencia. Recordábamos, personas divisionistas que estaban diciendo que no era Pablo, que podía ser Apolos o Pedro o Cristo, y estaban desplazando a este hombre en la autoridad que tenía como misionero, como pastor de la iglesia, como escritor. Y dice, esa es una desobediencia. Pero también quienes están defendiendo que siga habiendo adulterios e incestos en algunos sectores de la iglesia, dice, tenemos que quitarlo también. Eso no se puede permitir. Tenemos que estar ahí quitando esa conducta pecaminosa. Y había mucha rebeldía en algún grupo. Pablo decía entonces, la desobediencia se tiene que castigar. Ahí vemos la definición de disciplina, corregir para que se quite una conducta equivocada. Dice, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces esto es así muy retórico. Pablo dice, bueno, vamos a castigar la desobediencia y el propósito es que la obediencia de ustedes sea perfecta. Pero como dice ahí la palabra cuando, se espera entonces que la iglesia siga creciendo en obediencia para que entonces las desobediencias puedan ser corregidas. Lamentablemente por nuestra conducta humana, por nuestra condición humana, muchas veces caemos en desobediencias. Caemos en conductas que no están con Dios y pueden ser incluso conductas de tropiezo para otros. Como personas en el ministerio para el servicio de Dios, tenemos que ser humildes. Recordamos entonces, ¿no? Un gran enemigo del ministerio es la soberbia. Cuando una persona que lleva a Dios es soberbia, es así como intolerante, es exagerada en lo que piensa de sí misma, entonces deja de ser humilde y es un tropiezo. Porque entonces esa conducta pues puede ser rechazada por quienes escuchan la palabra de Dios. Y también en la iglesia, si el Señor Jesús fue humilde, nosotros tenemos con mucha mayor razón que ser humildes. Dice Pablo que usaba humildad y osadía, o sea, yo tengo que ser humilde para no ser alguien que maltrata, alguien que use alguna forma inadecuada de autoridad, pero también tengo que ser osado. Tengo que tener una valentía para corregir lo que se tiene que corregir. Entonces tenemos una definición muy fina del ministerio, corregir con humildad y osadía. O sea, no con algún argumento agresivo o que dañe a nadie, sino siempre humildad y osadía. La humildad para que no seamos personas soberbias y la osadía, el valor para corregir cuando se tiene que corregir. Y ese es un concepto perfectamente bíblico. La petición de Pablo es que anduvieran en el Espíritu. La iglesia, ¿no? Si la iglesia anda en el Espíritu, tiene un gran valor, tiene una forma de estar en las cosas de Dios. Recordamos las 2 veces que Pablo usó la palabra ruego, se refería a la iglesia. Ruego a la iglesia que cambie esa conducta. A la parte de la iglesia que tiene que cambiar la conducta, yo le ruego que andemos en el Espíritu y realmente seamos corregidos en esas conductas. Porque ninguna de esas conductas era edificante. Eran conductas de necedad, de soberbia, conductas divisionistas que no convienen en la iglesia. Dice también que había una determinación que la vida terrenal
tenga una dirección espiritual. Entonces, estamos en la carne, pero no militamos según la carne. Exactamente es el mismo concepto que tenemos como cristianos. Estamos viviendo una vida terrenal, estamos sujetos a la carne, a nuestro cuerpo, limitaciones, enfermedades, incluso muchas veces a nuestra propia conducta pecaminosa, y estamos tratando de luchar con esto, tratando que Dios sujete nuestro espíritu para que seamos gente obediente, y ahí viene la dirección espiritual, la vida terrenal bajo una dirección espiritual. Roga que el Espíritu Santo nos dirija y nos corrija a todos. Los implementos que tenemos para hacer la obra siempre son espirituales, muy poderosos. La palabra, la oración, el ayuno, la predicación, la enseñanza, todo lo que hacemos en la obra del Señor son recursos muy grandes para destrucción de fortalezas. Gracias a Dios que el Evangelio se sigue predicando, y la gente que escucha la palabra pues puede ser edificada, puede ser muy bendecida cuando usamos esas herramientas espirituales. La evidencia de nuestro ministerio es oponernos a la soberbia para que la gente conozca más al Señor, derribando todo argumento y toda altivez, decía el apóstol Pablo. Entonces también nosotros tenemos que hacer esto. A nivel de iglesia, siempre la labor de predicación y enseñanza tiene que ir en el sentido de corregir todo aquello que no es perfecto en cuanto a la palabra del Señor. Ahí que se requiere un conocimiento, se requiere la experiencia, se requiere un testimonio para estar corrigiendo cuando algo haya que hacerlo en la iglesia, pero con amor, nunca de una manera destructiva. Dice, el propósito es disciplina para perfeccionar. Entonces, esta es como la conclusión. En el primer versículo 6, en la primera parte de este texto dice que para que sean perfectos, cuando ustedes sean perfectos, vamos a castigar toda la desobediencia. Entonces, en la iglesia, cuando haya alguna disciplina, alguna corrección, siempre tiene que ser con base en alguna conducta o una doctrina errónea para poder pues depurar, para poder quitar conductas que no están bien o doctrinas que no están bien, y entonces tenemos que ser perfeccionados en la fe. Esta conducta de disciplina a veces no es bien recibida, no parece muy agradable, pero dice la palabra es muy necesaria. Cualquier corrección de palabra, corrección de doctrina, corrección de ministerio, corrección de vida tiene que ser pues bien recibida para que seamos perfeccionados. La segunda cualidad en el ministerio, además de la humildad, es la honestidad. Segunda a los Corintios 10, del 7 al 12. Pablo habló sobre el carácter que él tenía como siervo y las personas que estaban allí con otro carácter que no era exactamente lo que se tenía que manejar. Versículo 7 dice, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido que en sí mismo que es de Cristo, esto piense por sí mismo que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Entonces, este versículo está siendo totalmente dirigido a las personas que estaban con una conducta errónea y con doctrinas erróneas en Corintio. No toda la iglesia, sino las personas que tienen esas conductas. Cuando dice, miren las cosas según la apariencia, Pablo en varias ocasiones dice que hay personas que se guían por la apariencia. Hay personas que tienen como una imagen de santidad, una imagen de consagración, una imagen de creyentes, y realmente hay una conducta que no coincide con esa pretensión. Es una falta de discernimiento en la iglesia. Dice Pablo, si ustedes miran la cosa según la apariencia, estas personas divisionistas que restan autoridad, que están atacando algo que no tenía que atacarse, porque Pablo tenía una autoridad muy buena, autoridad de palabra y de ministerio. Todos conocemos el caso en Hechos y en las cartas paulinas, un siervo de Dios de verdad, de una gran calidad, pero había quien se oponía, finalmente, quienes no estaban de acuerdo con esto. Y dice Pablo, entonces, persuádanse de esto, que como ustedes son de Cristo, nosotros también somos de Cristo. Entonces aquí pone al Señor Jesús como el dueño de la iglesia, como el amo, literalmente, y dice, si le pertenecemos a Él, pues que Él nos corrija, que Él nos diga en qué estamos bien, en qué no estamos bien, de acuerdo a la palabra escrita, a las iglesias, a los ministerios, y tenemos que saber que estamos en Cristo. Ahora, hay un poco de lenguaje aquí también, en el sentido de que no sabemos si las personas que estaban ya oponiéndose de una manera tan fuerte a la santidad y a la doctrina en Corinto ya no eran cristianos. Hay personas a veces que se llegan a infiltrar con ideas totalmente ajenas a la palabra, y a veces pues no podríamos decir que están en Cristo, si están dirigidos por otro tipo de intereses, otro tipo de motivaciones. Pablo lo habla en varias cartas y dice, tenemos que ser genuinos, tenemos que ser honestos para decir que somos de Cristo. Si ustedes dicen que son de Cristo, esas personas con estas conductas erróneas, nosotros también somos de Cristo. Versículo 8 habla de la autoridad. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Entonces, este concepto correcto de autoridad, dice Pablo, aunque me gloríe algo más de la autoridad, porque dice, yo fundé la iglesia,
Fui el apóstol usado por Dios para ir a Corinto y empezar a evangelizar, a ganar a las primeras personas. Entonces somos nosotros las personas que les dimos el evangelio, y la iglesia que está allí es producto de este ministerio. Y eso tenemos que notarlo. Hay personas que su servicio tiene que ser evidente. Han predicado, han hecho misiones, han hecho una labor pastoral, han hecho alguna enseñanza en la iglesia. Bueno, esa es la labor que esta persona tiene. Y como tal, tiene una autoridad porque fue usada por Dios en ese sentido. Pero dice, esta autoridad, el Señor nos la dio para edificación y no para destrucción. El concepto correcto es este. Fíjense qué opuestas son las palabras. Un poquito de lo que era la construcción en ese momento o la arquitectura en ese momento. Edificación es lo opuesto de destrucción. O sea, dice, estamos para construir. En la iglesia, el predicar el evangelio, que la gente se empiece a rendir al Señor, formar a la iglesia, mandar cartas, tratar de corregir, decir lo que está correcto y lo que no está correcto, dejar que el Señor haga la obra en nosotros, eso es edificación. Estamos edificando la iglesia. Pero la destrucción serán conductas de divisionismo, conducta de descalificación o conductas que no están dando como resultado que la gente se convierta y sea pues llevada al evangelio. Y si hay conductas de destrucción, tenemos que hacerlas claras, porque a veces no discernimos cuando hay conductas de destrucción en la iglesia, posiblemente divisionistas, cuando tratamos de imponer algo que va en contra de la palabra de Dios, esas son conductas destructivas. Por eso dice Pablo, no me avergonzaré. O sea, no voy a quitarme de la insistencia de una autoridad correcta, de decir que me voy a estar pues diciendo lo que Dios hizo a través de este ministerio en Corinto y que la iglesia se fundó y que empezó a funcionar, pero esto siempre va a ser para edificación. Diríamos que un verdadero siervo de Dios siempre edifica. Una persona que no tiene el concepto de una santidad en el ministerio llega a destruir. No venimos a destruir a ninguna iglesia, a ningún grupo. Estamos tratando de que la gente siga y sea formada. Y no me voy a avergonzar de esto porque es algo muy digno. El ministerio es digno mientras nos mantenemos en santidad, nos mantenemos en el concepto de Dios. Dice versículo 9, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Entonces Pablo aquí habla de la idea de amedrentar o algo así como infundir un temor incorrecto. Dice, no quiero que esto parezca, o sea, que haya una apariencia de que con las cartas solamente estamos tratando de hacer que la gente vuelva atrás. Dice, no les quiero amedrentar por cartas. Las cartas tienen que ser correctivas, la disciplina, la palabra, la revelación de Dios, pero no estamos haciendo esto para que tengamos un testimonio equivocado. Ahí diríamos que las personas que se vienen al Señor tenemos que tener mucho cuidado con el testimonio. No nada más lo que hacemos, sino lo que parece que hacemos. Esto está un poquito más complicado, porque a veces si no tenemos el cuidado, pudiera parecer que estamos abusando, como Pablo dice aquí, les quiero llegar a un temor no correcto por cartas. No estoy haciendo un uso de las cartas para amedrentar a ese grupo, estoy tratando de evitar, tratando de señalar lo que está mal para que la misma iglesia tenga una corrección, pero si una conducta no se corrige, entonces tiene que venir una presencia física, decía Pablo, una presencia personal para tratar de corregir algo que no está correcto. Ese es el testimonio verdadero de un siervo de Dios. Dice versículo 10, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Entonces Pablo aquí está dando la conclusión de lo que dicen esas personas, que causan división, las personas que no reconocen la autoridad, que no están de acuerdo con la doctrina y con la santidad. Así de fácil vemos en las dos cartas cómo era la conducta de esas personas. Y estas personas, dice aquí Pablo, dicen, o sea, estas personas tienen la conclusión de que las cartas son duras y fuertes. O sea, cuando Pablo escribe de doctrina, de corregir, de no tolerar estas conductas pecaminosas, parece muy fuerte. Y si leemos la primera y la segunda carta de los Corintios, son las dos cartas más fuertes en cuanto a la necesidad de corrección. Pero creemos que era por la iglesia, no por Pablo. Pablo tenía el mismo amor por las iglesias, tenía el mismo amor por la obra de Dios, pero hay iglesias, como vemos a los filipenses, que había un gran amor, que había una relación muy buena, o también en Éfeso, con la iglesia de Éfeso, pero en la casa de Corinto y de Galacia también hay una corrección. A Galacia una corrección porque regresaban al judaísmo, y en Corinto una corrección por las conductas pues de tolerar el pecado, de rechazar la autoridad, y de estar incluso permitiendo pues que hubiera una división en la iglesia por opiniones muy distintas a lo que es la palabra del Señor. Entonces dicen que las cartas son duras y fuertes, pero la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Entonces estas personas decían de Pablo escribe muy fuerte, parece que cuando escribe la carta está con una gran autoridad, así como que corrige mucho, pero cuando viene es débil.
Dice ahí, la persona es una presencia corporal débil. Y ahí hablamos de la humildad. La gente a veces confunde la presencia de mansedumbre con debilidad. Realmente Pablo no era débil, era un hombre fuerte, soportó golpes, soportó naufragios, soportó casi la muerte en algún momento en que fue afuera de Listra apedreado, y posiblemente algunos piensan que literalmente casi se murió o murió Pablo allí. Y dice entonces la palabra del Señor que tenía un carácter fuerte y Pablo seguía predicando, pero dice entonces esta presencia corporal que parece débil y la palabra menospreciable es la conclusión de las personas. La palabra menospreciable, o sea que no merece atención, una palabra que se puede despreciar. Y sí pasaba con esas personas en Corinto, despreciaban la palabra que se estaba predicando. Entonces no es una conducta buena. Por eso decía Pablo, cuando no puedo felicitarles por buena conducta, les tengo que corregir. Y si algo están haciendo como una conducta equivocada, es importante que la corrijan. Dice la firmeza. Versículo 11. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos fuertes en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes. Entonces, la conclusión de Pablo es en cuanto a la firmeza, ¿no? Dice, esta persona, por eso notamos entonces que era incluso nada más un individuo que estaba ahí en la iglesia causando esta parte del problema. Y dice, esta persona que dice que la palabra es menospreciable, que las cartas son duras y fuertes, pero la presencia es débil y que no hay autoridad y que no tengo por qué corregir a la iglesia, tenga nada más en cuenta esto, que cuando estemos presentes vamos a ser igual de osados que cuando estamos ausentes escribiendo las cartas para que ustedes sean corregidos. Y ahí vemos entonces que el propósito de la osadía o de la corrección es la edificación. Nunca sería el enojo de la persona que sirve, nunca sería una carnalidad, nunca debe ser un desplante de poder, un duelo de poder, sino que tiene que ser una autoridad puesta para corregir. Tenemos que corregir esto porque no está bien delante de Dios. Y la corrección se hace con amor, la corrección se hace con firmeza, pero dado que había esa conclusión de debilidad y de menosprecio a la corrección, Pablo decía, vamos a usar de osadía, si tenemos que usarla para corregir estas conductas. Entonces, esta parte del ministerio posiblemente no es nada agradable, pero es necesario. Cuando se tiene que corregir, hay que hacerlo. La corrección siempre se hace con amor, se hace con temor delante del Señor, pero cuando es necesario, hay que hacerla, porque de otra manera la iglesia puede desviarse en cuanto a la doctrina o en cuanto al estilo de vida. Versículo 12 dice que hay un atrevimiento, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Entonces aquí habla de otra característica de otro grupo, al decir en plural, entendemos que es otra persona con otros problemas en la iglesia, y dice, no nos contamos ni nos comparamos. O sea, realmente no hablamos de nosotros ni nos comparamos, decía Pablo. Y esas personas que estaban allí en Corinto se comparaban con el apóstol Pablo, así como si fueran igual de autoridad en cuanto a la fundación, el trabajo, el ministerio. Y recordamos que esa autoridad siempre la da Dios a través de un grupo de ancianos en la iglesia, y no puede ser una sola persona la que se autonombre o la que pretenda una autoridad que no le fue dada. Dice, no nos atrevemos. O sea, es un atrevimiento que esta persona se cuente y se compare. Y dice, algunos que se alaban a sí mismos. Entonces, esta característica también de personas que están mal en la obra del ministerio, se autoalaban. Se alaban a sí mismos, dice, o sea, ellos dicen que son muy buenos, que son excelentes expositores, excelentes misioneros, excelentes pastores, excelentes maestros o hasta escritores tal vez. Porque recordamos que en el tiempo de Pablo ya había escritos que no eran canónicos para nosotros, ¿no? Había personas que enviaban escritos como si fueran incluso de Pablo o de otros apóstoles, y esa palabra no era doctrinal, eran totalmente carnal la forma de hacer ese tipo de escritos. Entonces dice, se están alabando a sí mismos, y los que se alaban a sí mismos no es correcto que la persona diga, yo soy tan bueno, yo soy tan excelente, tengo una gran calidad, porque entonces está siendo una persona soberbia. Dice la tercera frase, versículo 12, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos. Entonces aquí la palabra midiéndose es como poner una medida de grandeza, sintiéndose así lo más grande que ellos son. Y dice, lo más grande que hay es esto, y yo soy tan grande. Entonces ellos se ponen en un nivel muy elevado, muy grande, y dice, y se ponen a sí mismos. Se miden, es un poquito repetitivo en español, midiéndose a sí mismos por sí mismos. Entonces, estas personas tienen una conducta de soberbia que no es correcta en la hora del ministerio. Tiene que haber en todo ministerio una corrección y una autoridad que corrige. Aquí vemos a Pablo como apóstol. El apóstol podía corregir la doctrina de personas que estaban en el ministerio o que sin estar en el ministerio
se hacían con una pretensión de autoridad en ese lugar. Eso es complicado, pero se tiene que hacer también. Y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Entonces, no solamente dice Pablo que se cuentan y se comparan, sino que se alaban a sí mismos, se miden a sí mismos y se comparan entre ellos mismos. Y dice Pablo, entonces no son juiciosos. Literalmente están desequilibrados. Son personas que no están en lo correcto al decir somos la gran medida, somos grandes siervos de Dios, somos lo mejor que le puede pasar a la iglesia. Esto era lo que estaban diciendo esas personas. Y realmente un siervo de Dios tiene que ser humilde y hablamos de la conclusión aquí. No es juiciosa una persona que está haciendo este tipo de comparaciones o de conclusiones, totalmente egoístas. Dice, el carácter de los siervos de Dios que tenemos que manejar aquí, discernir con convicción que le pertenecemos todos a Dios. Cuando Pablo dice, ellos que dicen que son de Cristo, nosotros también somos de Cristo. Entonces, esto es la primera defensa de un buen siervo de Dios. Le pertenecemos a Cristo, pero al pertenecerle le obedecemos. No nada más decimos que le pertenecemos, como ese grupo divisionista que decía pertenecer, pero su conducta estaba hablando de una serie de resultados totalmente fuera de lo que debía ser una persona entregada a las cosas de Dios. Dice Pablo, tenemos esta convicción, le pertenecemos al Señor y queremos seguir perteneciendo y estamos en una comunidad de la fe. Aquí el argumento comunidad de fe quiere decir que nos podemos corregir unos a otros. Siempre es muy importante en todos los ministerios y en las iglesias que tengamos un grupo de personas que nos podemos corregir en cuestiones de doctrina, en limitar la autoridad, en cómo manejamos la administración de la iglesia, que no haya una persona así que solita puede decir que hace las cosas sin que nadie le pueda estar corrigiendo. Siempre es bueno que tengamos un equipo de trabajo. Y además de esto, otras personas que son ahí sí tan destacadas, como Pablo, otros grandes siervos de Dios, que estaban ahí pues con un ministerio desarrollando, decía Pablo, bueno, estos hermanos que sí son de autoridad, tenemos que ver de ellos, y habla en varias cartas de algunos de estos hermanos que eran hombres de Dios que estaban sirviendo y teníamos entonces una corrección. No nada más lo que yo digo o lo que yo creo que debo decir, sino lo que decimos en un conjunto de personas que estamos tratando de buscar la palabra y que con la palabra podemos estar viendo hasta dónde estamos en lo correcto o no. Esta autoridad era evidente, era genuina y sana para construcción. Entonces, esta intención de edificar a la iglesia es una prueba también de un ministerio genuino. Una persona que está haciendo su trabajo, misiones, predicación, enseñanza, pastoreo, que está haciendo evangelismo para que la iglesia crezca, para que el grupo pueda ser fortalecido, es una autoridad excelente, evidente y sana. Decimos genuina y sana. No es egoísta, no es protagonista, no es soberbia, sino que trata de servir a los demás. Y siempre es para construir, o sea, para que la gente pueda continuar en la obra de Dios formándose y fortaleciéndose. Así como un edificio que la iglesia tiene varias alegorías y metáforas de cómo es funcional, dice la iglesia es como un edificio y todos estamos como piedras vivas. Pedro el apóstol usó esta imagen y dice somos como piedras vivas que estamos edificando y somos parte de esa gran construcción que es la iglesia. Tenemos que hacer para edificar y no para destruir. Tener un cuidado con un testimonio de no aparentar. Entonces, esta lección que da Pablo es muy importante. No nada más hacer cosas que nos parecen bien, sino evitar aquellas que no parecen estar bien. Dice Pablo, para no aparentar como que os amedrentamos por cartas. O sea, no queremos hacer como de una apariencia algo, que todo sea genuino. En ministerio no puede haber cosas ocultas, no puede haber conductas que estén mal y que nosotros las defendamos. Tenemos que ser corregidos y corregibles, ¿no? Dice Pablo que la percepción de rigidez o debilidad es de acuerdo a la personalidad de los individuos que estaban ahí en la congregación. Decía, si les parece que las cartas son rígidas y yo soy débil, tengo que llegar a corregir. Tengo que hacerlo personal, tengo que hacerlo finalmente para que haya señalamiento de las conductas que están mal delante de Dios y que tengamos una corrección. Esto es una autoridad de una persona que tiene un testimonio, que tiene un conocimiento que es puesto por Dios y que no es improvisado. Pablo tardó décadas en el ministerio y finalmente estuvo sirviendo con una conducta muy buena, una conducta aprobable. La autoridad tiene que ser correcta y equilibrada. Entonces, cuando nosotros tengamos que corregir, no podemos hacer un desplante de poder, no podemos maltratar a las personas, sino tratar de que se corrijan. Tenemos que llegar a una corrección. Y si la persona se corrige, pues ya superamos un problema. Si no se corrige, tenemos que seguir insistiendo para que las conductas lleguen a ser correctas, como dice la palabra del Señor. Y hay un equilibrio en esa conducta, autoridad correcta y equilibrada. Entonces, correcta diríamos en base a la palabra de Dios, en base a lo que Dios ha revelado, a lo que Dios dice en su palabra, pero también equilibrada. No, ni débil ni exagerada, equilibrada. Tiene que haber una autoridad
perfecta en cuanto a lo que estamos haciendo. Y el mal testimonio de la soberbia y el descuido tiene que quitarse. Decía Pablo, esas personas que son soberbias y son descuidadas porque realmente pretenden como que son lo más elevado del ministerio para la iglesia y pues realmente no lo eran. Estaban siendo de tropiezo para la iglesia en ese momento en Corinto. Tenemos una tercera cualidad del ministerio, es el trabajo. Según los Corintios 10, del 13 al 18. Este gran misionero, este gran pastor, dijo en el versículo 13, hablando de Dios: pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Entonces, el ministerio tiene límites. No puede ser ilimitada la autoridad, no puede ser unipersonal, siempre se tiene que tener una corrección de cómo lleguemos al ministerio con una humildad. Dice, no nos gloriaremos desmedidamente, o sea, no vamos a presumir, así como aquellos que presumían que eran lo mejor que le podía pasar a la iglesia de Corinto, que se sentían incomparables. Dice Pablo, nosotros no vamos a hacer esto. Ni siquiera con todo el ministerio, los años, la revelación que tuvo, todas las cartas que escribió, el testimonio de Pablo decía, no vamos a gloriarnos desmedidamente. La palabra desmedidamente es clave porque nos damos cuenta que siempre hay un límite. Todo lo que hacemos tenemos un límite. De hecho, la palabra limitarse es como de madurez, es una palabra muy necesaria. Todos necesitamos límites. Si no tenemos límites, entonces podemos tener muchos tropiezos. Dice, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado. O sea, siempre vamos a hablar de ministerio como Dios nos dio la regla. Desde que Jesús se reveló ahí en Hechos 9 con Pablo y le habló y fue formado Pablo y empezó a cambiar su carácter, la regla de servicio siempre es honestidad. Honestidad, trabajo y humildad. Siempre son esas tres partes de lo que hoy estamos viendo en esta carta a los Corintios, ¿no? Dice, Dios no nos dio una regla, nos la dio con una medida. La regla que nos dio con medida, o sea, para que nos limitemos y respetemos a otras personas que tengan autoridad. Para llegar también hasta vosotros. O sea, dice Pablo, para que llegáramos nosotros a Corinto con el Evangelio, necesitamos una regla dada por Dios de que no somos soberbios, no estamos exageradamente pensando que somos lo mejor, sino que tenemos una gran humildad. El servicio siempre con humildad. Para llegar a ustedes hizo falta humildad. Dice el versículo 14, porque no nos hemos extralimitado como si llegásemos hasta vosotros, pero fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el Evangelio de Cristo. Entonces habla aquí de lo importante que es el Evangelio. No la persona que llevó el Evangelio o el equipo o el trabajo que fue muy bueno. Dice Pablo, lo determinantemente necesario era el Evangelio. La gente no necesitaba a una persona soberbia. De hecho, ya hay muchas en el mundo para que tengamos en la iglesia también gente soberbia. Y dice Pablo, llegamos hasta ustedes con esa humildad y nosotros fuimos los primeros en llegar. Sí llegamos primero que los otros grupos o algunos otros ministerios a ustedes los corintios, pero llegamos con el Evangelio. No llegamos presumiendo quiénes somos, ni siquiera lo que hacemos o las capacidades que tenemos. Llegamos con la palabra de Dios. Dice el versículo 15, otra vez la regla. No nos gloriaremos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que, conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Este versículo habla de una gran honestidad en el ministerio, una gran honestidad, porque dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. O sea, el límite, además de no sentirse tan especial o sobresaliente, también no estar como presumiendo del trabajo de otros. Dice Pablo, no estamos gloriándonos en trabajos ajenos, o sea, no estamos diciendo que fundamos iglesias, que hicimos labor, que hicimos algo que no nos costó, algo que no fue trabajo. Y aquí recordamos que el ministerio es trabajo. El ministerio, el servicio que necesitamos para Dios siempre va a ser trabajo. Dice, no nos gloriamos en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, ella habla de la paciencia de un pastor que espera que la gente crezca espiritualmente, que la gente corrija, que la gente llegue a la meta. Dice, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y ese seremos engrandecidos habla del reconocimiento que tiene una iglesia sana por un ministerio igualmente sano. Cuando tenemos el reconocimiento, la gratitud, el amor puesto por Dios, como pasó con Pablo y muchas iglesias, entonces decía, la regla es esa, que si nos mantenemos en honestidad, la iglesia va a funcionar bien. Versículo 16 dice, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Entonces habla aquí del apostolado. Recordamos que el apóstol pasa fronteras de cultura y de idioma, de nacionalidad, para llevar la palabra. Ese es el apóstol. Y dice, vamos a anunciarlo más allá de vosotros. O sea, la iglesia en Corinto estaba fundada, estaba funcionando con algunos problemas, pero no era la meta. Pablo dice, vamos a ir más allá.
Si el Señor nos permite que sigamos predicando la palabra, que sigamos llegando más allá, la idea es que sigamos compartiendo la palabra. Y esta fue la motivación de Pablo. Siempre llevar el evangelio más lejos, llegar con la palabra a donde no había nadie más llegado. Y dice versículo 17, más el que se gloríese en el Señor. Esto recordando a las personas que presumían de ser tan especiales o tan destacadas o tan incomparables, que era una conducta que tenía que corregirse. Decía Pablo, si alguien se gloria, o sea, presume de algo que es valioso, recuerde que lo valioso no es él, ni su ministerio, sino gloríese en el Señor. Lo valioso para nosotros es el Señor. El Señor que nos salvó, el Señor que nos envió, el Señor que nos ha bendecido, ¿no? Algo así como cuando regresaron los 70 con Jesús y decían, Señor, se sujetaron demonios y predicamos la palabra. Y Jesús decía, no se alegren de esto, alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. O sea, alégrense de su salvación. Los logros ministeriales o las metas que se llegan a alcanzar es una grande bendición, pero que nunca sea de aquello de que nos gloriamos. Decimos gracias a Dios por lo que Él hace, porque la obra la hace Dios, no la hacemos nosotros. Nosotros predicamos, evangelizamos, edificamos, tratamos de compartir la palabra, pero la iglesia es ganada por Cristo, la gente es ganada por Cristo. El que merece la gloria siempre es el Señor. Dice algo más, versículo 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces, este es un versículo de término en este asunto de personas que tienen esa soberbia y dice, no es aprobado el que se alaba a sí mismo. O sea, no es correcto que alguien se alabe a sí mismo. Que alguien diga, yo soy tan especial, o yo he hecho, o yo he estado desarrollando ministerios. Hay muchas personas que presumen la obra que están haciendo y deberíamos dejar la gloria al Señor. Si algo se hace es por el Señor y para el Señor. Y si tenemos la bendición de seguir haciendo obra, también es por la pura misericordia de Dios. Pero que no caigamos en una sobria por esto, ¿no? Dice Pablo ahí, nadie que se alaba a sí mismo es aprobado, sino aquel a quien Dios alaba. Y la meta entonces no es que alguien se alabe a sí mismo, que es soberbia, sino dice a quien Dios alabe. La palabra es como reconocimiento, que Dios dé galardones a aquel que sirve. Nosotros hoy recordamos a Pablo el apóstol, escritor de casi 14 cartas, posiblemente si escribió Hebreos, que es una posibilidad, pero vemos a un hombre pues con una actitud totalmente productiva, ¿no? Una persona activa en la obra de Dios, un hombre que usaba bien el tiempo, que preparaba a otros, que tenía equipos de trabajo, que tenía una carga por muchas iglesias. Entonces, este hombre que trabajó tanto, ahora vemos como un modelo de ministerio. Gracias a Dios por este modelo. Lamentablemente, las personas que se alaban a sí mismas en ese momento no las conocemos. La historia no nos dice quiénes eran, ni es algo bueno lo que hicieron, y entonces dice ahí claramente, no es aprobado que alguien se autoalabe, sino aquel a quien Dios alaba es aquel que recibe un galardón. Nuestro trabajo de ministerio siempre tiene algunas correcciones que tenemos que hacer. Tengamos prudencia y mucho cuidado con cómo servimos al Señor. No podemos hacer desplantes de poder, desplantes de doctrina, de conocimientos, de carácter, de testimonio. Siempre tenemos que estar con mucha humildad, con mucha sencillez en cuanto a los demás. Los límites que tenemos, servir para edificar y proclamar la salvación. Son dos límites. Servir para edificar. ¿Para qué estamos sirviendo? Para edificar. Tengo que estar predicando, enseñando, haciendo misiones, pastoreando, enseñando para que otros crezcan, para que otras personas sean formadas y lleguen a las cosas de Dios. No estoy haciendo esto para vanidad ni para comparación con nadie. Y proclamar para salvación. Siempre proclamando la salvación. El Señor es el Salvador. La gente necesita al Salvador. La gente no necesita pastores o misioneros soberbios. Necesita a Cristo. Entonces, una persona que está predicando a Cristo está cumpliendo el objetivo del ministerio. Los incentivos son sencillez, personas convertidas y formadas espiritualmente. Entonces, Pablo decía allí, no es que de comparar lo que nosotros decimos que hemos hecho o lo que se fundó o una iglesia o las iglesias. Dice Pablo con toda sencillez, las personas convertidas y que están siendo formadas hasta que sean maduras, ese es el fruto. El fruto de un buen ministerio es la gente que con toda bendición está siendo formada y creciendo espiritualmente. La meta no se ha llegado. Mientras el Señor nos dé vida y permita que la iglesia funcione conforme a su perfecta soberanía, tenemos todavía metas que alcanzar. Y las metas siguen siendo de servicio. El trabajo arduo y personal. Son dos definiciones aquí, arduo y personal. En el ministerio, o sea, hay que trabajar mucho. No es comodidad, no es un hobby, no es algo opcional, es un trabajo. La predicación, la enseñanza, la edificación de la iglesia siempre es un trabajo y es un trabajo pesado. Estar compartiendo la palabra requiere mucho esfuerzo, mucha oración,
mucha preparación también, no es así algo improvisado. Y también tiene que ser personal, o sea, que no presumamos por lo que otros hicieron, que nunca digamos de otro ministerio que nosotros lo hicimos o que el resultado de alguien es porque nosotros estuvimos trabajando ahí. Realmente no podemos hacer eso porque es una mentira. Realmente tenemos que hacer siempre con honestidad las cosas de Dios. La motivación es presunción o servicio, son dos. Presunción es soberbia, servicio es edificación. Entonces, toda persona que está en la obra de Dios, según este texto, o es presumida o es servicial. Entonces, si está presumiendo, está estorbando la obra. Si está sirviendo, sigue edificando. Pero no podemos andar con presunción porque era la conducta equivocada que tenían algunos ahí en la iglesia de Corinto. El reconocimiento puede ser no egoísta, sino un reconocimiento puesto por Dios. Dado ahí, dice Pablo, no es aprobado el que se gloria a sí mismo. Entonces decimos aquí como siervos de Dios en las personas que estamos incluso, no nada más en el ministerio, toda la iglesia, no estar autoalabándonos. No estar diciendo yo he hecho, yo soy, yo tengo tales cualidades o yo he estado desarrollando. Es importante servir de una manera desinteresada y que Dios conozca la obra que se hizo y no estemos nosotros como presumiendo, como comparando, porque es lo que pasaba con esas personas que estaban equivocadas. Y cuando Dios nos da el reconocimiento, Dios nos da el galardón de bendecirnos, de levantarnos, de fortalecernos, tenemos el premio completo. El galardón lo da Dios. El galardón no lo tomamos nosotros ni lo robamos, el galardón lo da Dios. Y finalmente cuando acabe nuestro ministerio terrenal, ahí es cuando el Señor va a dar el galardón y será una bendición en aquel tribunal de Cristo que haya galardones para la gente que sirvió, que trabajó, y todos somos llamados a hacer un trabajo que va a ser pues reconocido con galardones, pero lo hacemos por amor, no lo hacemos por presunción ni por una comparación. Los tres argumentos en el ministerio nos presentan aquí que realmente tenemos que llegar a un ministerio de servicio. Un ministerio de servicio donde el Señor Jesús trabaja en las personas. La meta máxima de un ministerio no es que nos reconozcan a nosotros, sino que la gente diga, el Señor Jesús me salvó. El Señor me está formando, me está llamando, el Señor me está perfeccionando. Eso es la labor genuina de un ministerio, que dejemos que Jesús sea el pastor y nosotros somos medios para que la gente llegue a ese conocimiento. Deseamos entonces que lo manejamos como cualidades en el ministerio, algo así como características muy deseables: humildad, honestidad y trabajo. Humildad, la sencillez, sin pretensión. Honestidad, que tengamos una justicia perfecta en lo que hacemos y en lo que decimos. Y trabajo, pues siempre hablamos de mucha labor para edificar a la iglesia. Queremos orar, hermanos, por este privilegio de compartir la palabra del Señor y pues enviamos un abrazo a toda la gente que todavía extrañamos, que les amamos en el Señor, pero seguimos orando en este tiempo difícil. Que el Señor nos bendiga y nos fortalezca. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 18, que hemos visto como cualidades en el ministerio. Gracias por este siervo de Dios, Pablo, que tuvo un carácter dedicado para fundar tantas iglesias, que escribió tantas cartas, que estuvo en las misiones, que no se conformó como un gran judío conocedor del idioma y la cultura, solamente quedarse en lo judío, sino que tú lo llamaste a las misiones mundiales. Allá en Hechos 13, junto con Bernabé, se rompió el esquema de solamente Israel y llegó el esquema de las naciones, que es el Evangelio. Gracias por este gran siervo, Señor, a quien tú usaste, a quien tú fortaleciste, quien también mostró un carácter siempre con humildad, siempre con honestidad y con trabajo. Nosotros queremos ser tus siervos también, pedimos que nos ayudes en todo a ser humildes, que nos quitemos de nuestro carácter toda la soberbia, toda la pretensión que tenemos, porque realmente necesitamos quitar la soberbia. Esa soberbia quita la gloria a Dios. Cuando el hombre o la mujer dice que ha hecho y dice que él es o que él es importante, ni siquiera se da cuenta que no le está dejando la gloria a Dios. Pablo siempre decía, Dios es quien nos permitió, Dios nos llevó, Dios nos dirigió, aún el Espíritu Santo nos dirigió para llegar allí a la zona de Grecia en el Evangelio. Vemos un hombre humilde. También la honestidad es importantísima, Señor, que tengamos un manejo de todo lo que hacemos con honestidad, con justicia. No podríamos caer en ningún tipo de abuso porque esto sería injusticia. Y de eso ya estamos rodeados en cualquier lugar donde podamos ver hay mucha injusticia, pero que en la obra de Dios, cristianos, siervos y parte de tu iglesia siempre seamos gente muy honesta. Que la honestidad nos distinga en todo lo que hacemos, Señor, y también el trabajo. Pablo decía, en trabajos no ajenos voy a estar siempre evitando que se piense que los estoy haciendo, porque no presumo lo que no he hecho, solamente aquello que Dios me concedió por su misericordia para edificar. Que recordemos estas palabras claves de este ministerio, que seamos humildes, que seamos personas que no andamos en la carne. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios
Dios, para la destrucción de fortalezas. Cristo es el centro de lo que hacemos, Señor. Te pedimos que bendigas, que consueles, que fortalezcas en este tiempo tan complicado que estamos viviendo, pero que en todo tu nombre sea glorificado. Te damos gracias por esta palabra, Señor, que nos da una corrección y que si ciertamente a veces parece que en nuestra presencia física es débil, hablaríamos de humildad, hablaríamos de una persona que tiene mansedumbre, pero que tiene un cuidado para no hablar de una manera destructiva, para no ofender a los demás, para no hacer ningún desplante de poder carnal como se hace en muchos lugares. Que la regla que tuvo Pablo, la medida de fe, era la misma que tenemos nosotros, de ser honestos, humildes y trabajadores en tu obra. Te pedimos bendición para cada persona que nos escucha y rogamos que tu bendición se dé también a todo el mundo que tiene tanta necesidad. Estamos en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Gracias por su atención, hermanos.